Estados Unidos acaba de ganarle a Guatemala 2-1 y es finalista de la Copa Oro en un partido en el cual el equipo de Pochettino se queda con el resultado y nada más. No es poco, Estados Unidos vuelve a jugar una final de Copa Oro, de eso se trata, de competir para ganar y para ir por títulos, pero la sensación, cuando pase la calentura, cuando pase el momento, es que Guatemala ha estado a un nivel superlativo, que este equipo de Guatemala, lo decíamos el otro día cuando clasificó para esta semifinal, puede soñar con objetivos grandes, que hoy ha sido dominante, que hoy ha sido un equipo que ha merecido una mejor suerte, que ha construido y que ha hecho todo lo posible para mínimamente empatar el partido y llevarlo a los penales. Fútbol es fútbol, hay que meterla, no solamente hay que merecerlo, y la realidad es que Estados Unidos, como consecuencia de aquellos 10 minutos iniciales, terminará jugando la final. Después Guatemala ha dado muestras de personalidad, pero ha dado muestras más allá de la personalidad, más allá de la capacidad de sobreponerse a un momento de dificultad cuando arrancás el partido tan mal y recibís 2 goles tan rápido. Una forma de sobreponerse es la personalidad, pero eso hay que agregarle fútbol, porque hay un gran partido por delante, hay un largo partido por delante y el enojo, la personalidad, es una gran parte de reencauzar un juego que parecía perdido con ese 2-0 tan rápido. Pero hay otra que hay que sumarle y es el fútbol. Y este Guatemala es un equipo que juega bien al fútbol y eso es lo más importante. Tiene personalidad, tiene líderes, tiene enojo deportivo, tiene actitud, pero también tiene fútbol para proponerse objetivos grandes y para poder solventar un partido que estaba, repito, no solamente perdido, sino que la sensación inicial era que lo podría haber perdido por mucho. Enorme participación de Guatemala. Creo que Estados Unidos se queda con la tranquilidad de cumplir, ir a la final, es el gran objetivo, pero el fútbol lo ha puesto Guatemala. Y pensando en lo que se viene, que es la eliminatoria, esta ha sido una Copa Oro que ha cambiado por completo la perspectiva de Guatemala rumbo a la eliminatoria. Vamos al partido. El partido se pone muy rápido 2-0 y eso tiene que ver en 15 minutos con los 2 goles de Diego Luna, tiene que ver con un par de situaciones. Primero y principal, con el error de Navarro dejando rebote en el remate de media distancia apenas arrancado el partido. A partir de ese rebote Luna anticipa y pone el 1-0. Segundo, creo que ha salido bastante nervioso, propio del escenario Guatemala, y eso lo ha significado a respetar mucho a Estados Unidos y en el nervio, la ansiedad, retroceder mucho. Si vemos esos minutos iniciales, Estados Unidos genera a partir del remate de media distancia, golazo de Luna para el 2-0, pero golazo porque aparece solo en una jugada que va de derecha a izquierda, porque está muy hundido defensivamente Guatemala. Y cuando el equipo y el jugador retrocede tanto, es una demostración de inseguridad, ante la posibilidad de quedar expuesto, ante la posibilidad de quedar mal parado, ante la posibilidad de quedar por delante de la línea de la pelota, prefiere retroceder. Y cuando retrocede le da ese espacio que Estados Unidos identifica muy bien y lo transforma en situaciones de gol a partir del remate de media distancia. Hay otros equipos que aún teniendo ese espacio intentan ir hasta adentro, intentan ir por fuera. Estados Unidos supo que tenía la puerta del área grande y a partir de ahí sacó par de remates y el partido estaba 2-0. En ese momento, minuto 15 del partido, la sensación era realmente muy mala para Guatemala, porque si bien había tratado de presionar y tratado de llevar el partido a un ritmo muy alto, eran minutos de errores individuales, lo que decíamos de Navarro, que después termina cumpliendo un buen trabajo, pero ese gol es de él, y hay una sensación de inseguridad en el partido, pero Guatemala se recupera. Guatemala empieza a manejar la pelota, Guatemala empieza a darle dinámica en la mitad de la cancha, Guatemala empieza a mostrar personalidad, empieza a adelantarse, hay un buen partido en la mitad de la cancha por parte de Marroquín, me parece que la banda derecha con Herrera y con Santis es de primer nivel, a este nivel triunfan porque Herrera tiene profundidad, Herrera tiene experiencia, tiene personalidad, Santis para mí es el más habilidoso, el más interesante que tiene esta selección, lo vengo diciendo desde el otro día, es un jugador que a mí me gusta muchísimo, entonces por esa banda derecha genera muchas situaciones, mucho más de las que genera por izquierda. Rubín ha tenido varias, no ha podido definir, ha tenido por arriba, ha tenido por abajo, hay un remate abajo en el primer palo donde la tapa Fris, en una noche un poco más clara del centrodelantero y con menos apuro, a lo mejor Guatemala hubiera terminado ese primer tiempo descontando. Hubiera merecido Guatemala, ya sé que el fútbol no es de merecer, hubiera merecido Guatemala cerrar esos primeros 45 minutos metiendo un gol, porque los últimos 20 minutos los
Dominó Guatemala. Estados Unidos perdió la pelota, perdió el partido, retrocedió, se metió en la puerta de su área y Guatemala recuperó en campo rival. Guatemala tiene características que lo hacen un equipo muy interesante. Más allá de esto que yo les decía de la banda derecha, del partido en la mitad de la cancha, es un equipo que hay presión arriba. Habla muy bien del trabajo de Tena, de este equipo que es capaz de ir y ser compacto en la presión alta y no perderse, y no abrirse, y no estirarse, sino ir a presionar y tener tapados básicamente todas las salidas de Estados Unidos, que se vio obligado a salir y jugar largo en más de una ocasión y a perder la pelota. Entonces termina ese primer tiempo con la sensación de mereció Guatemala un gol. Le falta la definición, le falla la definición y genera las dudas de ¿será capaz de meterse en el partido cuando erra tanto y cuando falla tanto? Obviamente en el segundo tiempo se ve obligado a arriesgar. Y si bien hay un momento del segundo tiempo donde Estados Unidos le quita la pelota y le genera alguna situación, sobre todo de contragolpe. Agimán es un delantero muy difícil de controlar. A lo mejor técnicamente con la pelota no es el mejor, pero yo decía, es muy difícil de controlar porque es grandote, es ágil, juega de espalda, es muy difícil quitársela porque acomoda muy bien el cuerpo, ha tenido un mano a mano, Navarro sale bien y después no lo define bien Agimán, pero con una noche clara de Agimán en ese momento del partido, probablemente todo se acababa. Los cambios de Tena le dan vida, y no solamente que le dan vida, sino que muestra que el equipo tiene profundidad. A ver, entra entra Franco, Castellanos, Escobar, 3 cambios al minuto 65 para dar vuelta el partido. 5 minutos más tarde se entra Lom y Ordóñez. Es decir, el equipo va al frente, va con todo. Mientras tanto, hacía cambios para tratar de aguantar. McLean por Adams, Tolkien por Luna, Tolkien lateral izquierdo, Luna el delantero que había metido los 2 goles por banda. Hace cambios para aguantar el partido Pochettino, para cerrar el partido con ese 2-0. La duda era en ese momento si era capaz Guatemala de meter un gol, porque la pelota la tenía, el equipo en campo rival estaba, la presión estaba, había superado el momento donde Estados Unidos medio que controló una parte del segundo tiempo donde se le veía a Guatemala la actitud, las ganas, pero no terminaba de jugar cerca del área de Estados Unidos, y el equipo de Pochettino había logrado por una parte del segundo tiempo adelantarse un poco en el campo, no sufrir, no meterse tanto adentro del área. Pero en la parte final fue insostenible, incontenible. Los cambios de Tena le funcionan, el equipo va para adelante, la frescura que trae Ordóñez, la frescura que trae Escobar, 2 chicos nacidos en Estados Unidos, criados en Estados Unidos, desarrollados futbolísticamente en Estados Unidos, y hay un trabajo que ha hecho muy bien muchas de las naciones de Centroamérica, que es la de salir a buscar talento para incorporarlo a la selección. Esa frescura le trajo el gol del descuento, y con eso la locura, y con eso el drama, y con eso el empuje final, con eso el susto de Pochettino de meter a Zimmerman, grandote, defensa central, para jugar en el medio y sacar a Arsten en el lateral izquierdo, meter a Downs y sacar a Agimán, que era el único hombre que tenía de punta, tratar de aguantar el resultado. Y una Guatemala que empujó, que metió a Estados Unidos adentro del área, que se apuró a tirar algún centro, seguramente es mucho más fácil viéndolo, le ha faltado un poquito de frialdad, de tranquilidad, imposible, difícil de conseguir. Hay que tener mucha experiencia, mucha calidad, haber vivido muchas de estas batallas para encontrar tranquilidad cuando el partido está tan apretado en la parte final. Pero queda esa sensación de Estados Unidos hizo muy poco para estar en la final. Los 2 goles en el arranque, algún momento donde logró no sufrir tanto y alguna contra donde pudo ampliar la diferencia. Es muy poco para Estados Unidos. Es realmente muy poco para un equipo que va a jugar la final. Del otro lado, Guatemala, la sensación es que paga muy caro el arranque del partido, la desconcentración, los nervios, los errores de ese inicio de partido hasta que hizo pie en el juego propio de haber regresado a una semifinal 29 años después. Creo que eso le costó en el arranque del partido, y cuando le costó eso, le costó 2 goles. Pero después, Guatemala tiene mucho para ser optimista y mucho para sentirse orgulloso, porque al final de cuentas es muy bonito estar en una semifinal de Copa Oro. Es muy bonito, hubiera sido muy bonito para Guatemala jugar una final de Copa Oro, pero lo que importa de verdad es lo que viene en septiembre, octubre y noviembre. Y esta Copa Oro ha cambiado por completo la perspectiva de Guatemala rumbo a septiembre, octubre y noviembre. No es Guatemala a partir de esto el máximo candidato a ir al Mundial. Está con Panamá en el grupo, está con Surinam, está con El Salvador, que no ha tenido una buena copa, pero
tiene un técnico que conoce muy bien de eliminatorias, pero sí que el nivel de confianza externo de la gente que va a ir a empujar y que va a apoyar a este equipo, hoy fue increíble, hoy había 70-80% de público de Guatemala, el nivel de contagio que va a haber alrededor de esta selección va a ser gigante, va a empujar el público a Guatemala. Y el nivel, y esto es lo más importante, de confianza del jugador de Guatemala, que ve que siguiendo a un líder como Luis Fernando Tena, siguiendo su camino como entrenador, siguiendo el trabajo que ha hecho a lo largo de todo este tiempo, ahí están los resultados. Guatemala, yo lo vengo diciendo, en muy poco tiempo consiguió mucho, porque hace algunos años no tenía selección ni había tenido selección por un par de años como consecuencia de aquella sanción. Entonces Guatemala tuvo que arrancar de cero, tuvo que hacer todo de nuevo, y para hacer todo de nuevo no se podía equivocar, y ha ido creciendo a tal punto que, superando alguna crisis, como aquella falta de gol en un año, al momento justo llega en su mejor nivel. Hoy ha dejado una enorme sensación. Seguramente habrá frustración, habrá tristeza, habrá bronca, habrá decepción. Tuvo la final muy cerca, de poder pelearla, de por lo menos llevar el partido a penales. La verdad que lo tuvo cerca. En este del jueguito del merecimiento, y sí, Guatemala hizo lo suficiente como para no irse eliminado en semifinales en los 90 minutos. Y eso ya es mucho. Creo que Guatemala se debe sentir muy orgulloso de lo que ha hecho esta selección, pero repito, hay dos análisis, uno que tiene que ver con la personalidad, que es valiosísimo, que el equipo tenga la personalidad, la convicción, la seguridad de salir adelante después de un 2-0 abajo en 15 minutos y del miedo y la inseguridad que eso te puede generar. Pero otro, las herramientas, porque Guatemala no va al frente por ir al frente. Guatemala entiende de construir por un lado para llevarla a otro. Guatemala entiende cuáles son las características de cómo generar espacios entre líneas y cómo recibir entre líneas para tener situaciones. Sí, se apuró en alguna ocasión en la parte final, pero creo que Guatemala tiene conceptos. Es difícil desordenar a Guatemala, te defiende con sus dos líneas, mantiene la posición por detrás de la pelota cuando no tiene el balón. Hay muchas cosas que se le nota de un equipo bien trabajado a Guatemala. Y esos serán los argumentos que le permitirán competir cuando llegue la eliminatoria. La frente bien alta, la satisfacción de tener un equipo compitiendo, de tener un equipo compitiendo a un gran nivel. El enojo, la bronca de saber, de creer, y yo estoy de acuerdo con los guatemaltecos, de que tuvieron la posibilidad de ir a la final, o por lo menos ir a los penales para competir una final ahí, al alcance de la mano, y que lo merecieron. En Estados Unidos tiene que haber preparación, tiene que haber preocupación. Falta un año para el Mundial. Sus principales figuras, algunas no han querido jugar siquiera en la selección. Este equipo tiene una base de MLS con experiencia y con mucho talento. Hoy no ha podido mostrar ni siquiera un manejo de partido tras ponerse en ventaja en 15 minutos por 2 goles. Tenía el escenario a favor para tener una noche tranquila, para ganar en confianza, para crecer en su fútbol, y sin embargo sucumbió ante la presión de Guatemala. El equipo no fue capaz de superar líneas de presión, de tener la pelota, de prolongar posesiones, y de que a partir de las posesiones quitarle o inhibirle a Guatemala de ese momento físico y anímico que fue construyendo con el partido. No pudo en Estados Unidos manejar eso a partir de la tenencia del balón. Entonces lo que terminó haciendo fue retroceder, meter gente por dentro para aguantar y sufrir. Y a eso se dedicó Estados Unidos en la parte final. Es verdad que el arquero termina tapando un remate de media distancia y alguna más, pero le llovieron pelotas en los últimos minutos de forma increíble. Sé que a Guatemala le queda la bronca de si le hubieran dado un par más de minutos, eso queda siempre. Hizo lo que hizo y peleó hasta donde peleó. Repito, en el dolor de la derrota, en la impotencia de ver que estaba la final ahí y que la tuvo para poder competir y para poder llegar, Guatemala se lleva muchas más cosas positivas que enojos, mucha más ilusión que un momento duro como el que está pasando esta noche por este resultado, muchas más certezas de las que hubiera significado incluso otro resultado. Hoy Guatemala se va ganador en muchos aspectos. No en el que más importa, que es el resultado, estamos de acuerdo. Pero cuando el gran objetivo está a la vuelta de la esquina, Guatemala se debe sentir ganador después de lo que hizo en el día de hoy.